Sí, ¿qué son? ¿Qué son? Los carbohidratos son azúcares. ¿Qué más? Adelante. ¿Alguien le quiere ayudar a Moisés? Hoy es el 10, ¿verdad? Son biomoléculas. ¿Sí? Son biomoléculas orgánicas. ¿Ok? Entonces ya les pregunto en el examen, ¿qué son los carbohidratos? Son biomoléculas orgánicas. Cuidado cómo se les pregunta, ¿vio? Eduardo Araujo. Estructuralmente, ¿qué son los carbohidratos? Adelante. Estructuralmente, ¿qué son los carbohidratos? Son moléculas compuestas de una parte en carbono y hidrógeno. Sí, hace parte de su composición, pero no responde exactamente a la pregunta. ¿Sí? A ver, ¿quién me quiere ayudar a su compañero Eduardo? Son polialcoholes de aldehído o cetona. ¿Sí? Polialcoholes porque tienen varios grupos OH o hidroxilos y van a tener acompañado de esos alcoholes un grupo funcional llamado cetona, que es el C doble enlace oxígeno, o el aldehído, que es C doble enlace oxígeno y un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, los carbohidratos son biomoléculas orgánicas y están estructuralmente compuestos por polialcoholes de cetona o de aldehído. John Victor Manin. John Victor, esa presencia de polialcoholes, ¿qué le da a la molécula de carbohidrato? ¿Qué característica le otorga la presencia de los polialcoholes? Hidrofílica, muy bien. Tiene la capacidad de poder interactuar con el agua. Esto es porque el grupo alcohol está formado por un enlace covalente polar, es decir, los dos que están haciendo el enlace, el oxígeno y el hidrógeno, tienen cargas parciales. El hidrógeno siempre va a tener una carga parcial positiva y el oxígeno una carga parcial negativa. Debido a estas cargas parciales se puede enlazar al agua, ¿sí? Entonces, la presencia de polialcoholes hace que los carbohidratos puedan ser solubles en agua, puedan interactuar con el agua. Muy bien. Luiani. Muy bien. Debido a la presencia de polialcoholes, los carbohidratos son hidrofílicos, ¿sí? ¿Qué necesita entonces la glucosa específicamente para poder entrar al interior celular? Necesita de transportadores. Al ser altamente polar, la glucosa, que es nuestro principal monosacárido, que es el que vamos a empezar a estudiar, no puede ir a chocar nomás con la membrana plasmática, no puede ir a difundir nomás, justamente por este carácter hidrofílico. Entonces necesita de una puerta, siempre le digo así para que se puedan acordar, necesita una puerta para poder pasar hacia el interior y empezar el proceso metabólico. Estas puertas son los transportadores. Silvio César, ¿cuáles son los dos grupos de transportadores de glucosa? Muy bien. El grupo de transportadores GLUT, que viene de transportador de glucosa en inglés, y el SGLT, que es el cotransportador de sodio y glucosa también por sus siglas en inglés. ¿Sí? Brenda Boechat Romero, voy a leer así como está, porque no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo está? André Luis. ¿Cuáles son las características, André, de los transportadores GLUT? No lo sabe. ¿Alguien sabe? ¿Alguien le puede ayudar? No, los GLUT. Ah, ya. Não importa. Passa somente uma substância. Muy bien. Para empezar, son transportadores uniporte, ¿sí? Es decir, tienen la capacidad de pasar una sola molécula hacia el interior celular, un solo tipo de molécula.
que al ser un transportador de glucosa, obviamente la molécula que hace pasar es la glucosa, ¿sí? Existen 14 tipos de GLUT y cada uno de ellos recibe un número. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4 y así por delante hasta llegar a 14, ¿sí? Además, estos GLUT se reclasifican en dependientes de insulina y no dependientes de insulina, ¿sí? ¿Cuáles son los dependientes de insulina? 4, 8, 12. Quería preguntar a Cristina. Los transportadores dependientes de insulina son 4, 8 y 12. Eso es algo Cristina, ¿bien? Ok. Estos transportadores, Cristina Cándida, estos transportadores dependientes de insulina tienen una característica también. ¿Me puedes decir cuál es? Además de que dependen de insulina. ¿Sí? Son bastante invencibles, no son numerosos. Muy bien. No están todo el tiempo embebidos en la membrana plasmática, sino que están guardados en vesículas de membrana en el interior citosólico. O sea, dentro de la célula, en el citosol. Y solamente cuando existe un estímulo, estos GLUT, estos transportadores son sacados hacia la membrana plasmática. ¿Sí? Luna Coelho. ¿Sí? ¿Cuál es ese estímulo? ¿Por qué los GLUT salen hacia afuera una vez que están guardados y cuando se necesitan salen afuera? ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué es lo que hace que salgan? A ver, más fuerte. Sí, ¿por qué aumenta insulina? Muy bien. Cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, ¿sí? El páncreas libera insulina. Y esa insulina es la que va a ir a tocar el timbre a la puerta, va a tocar su receptor para que puedan ser mandadas señales hacia el interior celular y entonces el GLUT que estaba guardadito ahí se entere que hay glucosa afuera. Entonces, estos van a empezar a salir hacia la membrana para fundirse con la membrana plasmática y permitir la entrada de glucosa favor o contra gradiente. No, la vesícula se funde con la membrana. Sí, la vesícula se funde con la membrana y expone el transportador hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el estímulo? El aumento de glucosa. El aumento de glucosa estimula la liberación de insulina y la insulina es el que manda la señal bien específica hacia el interior celular. ¿A través de qué? ¿Qué ocurre cuando la insulina toca su receptor? Luis Guillermi Luis. ¿Qué pasa cuando la insulina toca su receptor? ¿Se acuerdan de su mansión? ¿Se acuerdan de la mansión? La analogía que les dije. Les voy a contar para los que no estuvieron el primer día. Vamos a suponer que yo me voy a la casa de ustedes, ¿sí? Yo soy la glucosa. Y en la casa de ustedes, que es la célula, es una mansión. Y antes de la casa hay un patio gigantesco, ¿sí? Si yo me voy a aplaudir, buen día, ahí enfrente de su mansión, ¿ustedes me van a escuchar dentro de su mansión? Probablemente no, ¿sí? Porque hay un espacio muy grande entre nosotros. Entonces, ¿qué hago yo? Toco el timbre. Y al tocar el timbre, insulina tocando su receptor, ¿qué hay en la casa de ustedes dentro de la mansión? Suena el timbre, hay un sonido, ¿sí? Que avisa que alguien hay afuera. Entonces, la insulina y su receptor, cuando se tocan, cuando interactúan, liberan una serie de señales, que sería el sonido del timbre, ¿sí? Y estas señales son una serie de reacciones químicas que ocurren en cascada, una tras de la otra, que son reacciones de fosforilación, donde las moléculas van recibiendo fosfatos, ¿sí? A través de la ATK, IPK, etcétera, que no vamos a profundizar, que son proteínas que van a ir recibiendo fosfato. Lo que a nosotros sí nos interesa es saber que cuando la insulina toca su receptor, se libera una serie de señales químicas al interior que llegan hasta la vesícula y entonces la vesícula va rodando hasta la periferia. Ustedes cuando escuchan el timbre dentro de su mansión van a salir
y me van a abrir la puerta, ¿sí? Entonces, esa vesícula llega hasta la periferia de la célula, se funde con la membrana y entonces los transportadores son expuestos para que la glucosa, que está en grandes cantidades esperando afuera, no soy solo yo la que está parada ahí queriendo entrar, sino que todos sus profesores hasta ahora, ¿verdad? Desde el primer semestre hasta ahora, todos estamos afuera. Entonces no queremos entrar. Entonces, a favor del gradiente vamos a entrar, ¿sí? Entonces, a través de señales químicas, de fosforilación más específicamente. Jerónimo Costa. ¿Sí? Vos no viniste las dos clases anteriores, ¿no? Alison, William. Muy bien, ¿cuáles son las características de los transportadores no dependientes de insulina? Los GLUT no dependientes. ¿No? ¿Qué podemos decir de ellos? A ver. Ellos no están guardados, ¿sí?, en vesículas, sino que ya están listos en la membrana plasmática para poder recibir la glucosa, abrirle la puerta tranquilamente. Basta con que la glucosa esté aumentada para que esa puerta empiece a permitir su entrada, ¿sí?, a favor del gradiente de concentración. Alison Cuya. Era José, disculpa. Nayara da Costa. Bien, dentro de la... Nayara no viniste tampoco en las otras clases, ¿verdad? Daniel Macario. No está. Eduardo da Silva. No. Erika Silva. Erika Silva. Estos grupos de transportadores no dependientes de insulina son varios, excepto 4, 8 y 12, ¿verdad?, que son dependientes. Dentro de este grupo de transportadores que sí siempre están en la membrana plasmática, hay 3 que se destacan y que habíamos estudiado. ¿Cuáles son? Muy bien. GLUT2, GLUT3 y GLUT5, que tienen características un poco más resaltantes dentro de todos los demás, ¿verdad? Natalia da Silva, Isabel da Silva. Bien. ¿Qué podemos decir del transportador GLUT2? Ele tem baixa afinidade Al revés. a glucosa e ingressa também e saca glucosa. Muy bien. Los transportadores GLUT2 tienen menor afinidad a la glucosa, baja afinidad. Y además de meter glucosa, que es característica de todos los GLUT, este también permite sacar glucosa hacia afuera. Ni modo que hacia adentro, ¿verdad? Saca glucosa, hablamos muy mal en español, pero para que se entienda. Sacamos también glucosa hacia la parte externa. Y esto es muy interesante a nivel hepático. El hígado tiene una gran cantidad de GLUT2. Y esto es porque permite, para empezar, que la glucosa que está empezando a entrar en grandes cantidades en sangre, que está circulando, no entre directamente al hígado, sino que se distribuya a los demás tejidos. Favorece, digamos, la entrada en los demás tejidos, porque como el hígado puede hacer gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otras moléculas, como que tiene un arma para defenderse si la glucosa está un poquito baja. Pero los demás tejidos dependen exclusivamente de la glucosa. Entonces, como que deja pasar un poquito más la glucosa, agarra sí, en cierta proporción, pero no así de forma exagerada, sino que deja pasar para los demás. Y además puede sacar glucosa para poder cumplir uno de los papeles importantes del hígado, que es mantener la homeostasis de la glucosa en sangre. En cristiano, mantiene el equilibrio de la glucosa en sangre. Cuando la glucosa está disminuida, el hígado empieza a formar glucosa nueva a partir de aminoácidos, lactato y otras moléculas, y también empieza a romper el glucógeno que ya tiene guardado ahí en su stock. ¿Para qué? Para que esa glucosa que se está formando y obteniendo a partir del glucógeno pueda ser liberado hacia la sangre. Y esa hipoglicemia, esa concentración de glucosa baja, empieza a aumentar para mantener siempre una cierta cantidad, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar que todos los demás tejidos que son dependientes de glucosa, sí o sí, ¿verdad?, puedan tener su combustible metabólico y así poder generar
generar ATP, evitando que las células se vayan muriendo por deficiencia energética. Todo esto porque el GLUT2 permite no solo la entrada, sino también la salida de glucosa hacia torrentes sanguíneos. ¿Sí? Hoy ya vamos a ver una vía metabólica que es la glucólisis. Y ya vamos a ver un caso clínico cuando se produce una alteración allí en el metabolismo de la glucosa. ¿Está bien? Então, esse GLUT2 impede a oxidação. ¿Cómo? Oxidação? Não? O GLUT2 El- ele não impede a oxidação das células por falta de ATP, no caso. No de manera directa, lo que permite es que la glucosa salga de la sangre y a partir de allí los demás tejidos van a recibir la glucosa. No de manera muy directa porque en otros tejidos podemos tener otras alteraciones metabólicas que aunque reciban glucosa no pueden transformar glucosa en ATP. ¿Sí? Pero tiene un papel importante. ¿Por qué? Los pacientes que tienen alteraciones a nivel hepático cursan con una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque el hígado no puede reponer la glucosa en sangre y entonces ahí sí tenemos consecuencias graves. Entonces su papel es importante, pero no directamente evita la oxidación, porque la oxidación va a venir por otro lado. Professor, Dime. a glicoquinase, ela vai ser vai ter a mesma função da insulina que no pâncreas? No. Ahora vamos a hablar enseguida de estas dos isoformas. ¿Qué son isoformas de proteínas? São ativadas dependendo da função. No. ¿Cómo se define una isoforma de proteína? São proteínas iguais de nome. A ver, nuestras proteínas van a presentar en torno de un 30% de todas nuestras proteínas, 30% de polimorfismos. ¿Qué quiere decir eso? La misma proteína con varias formas. ¿Por qué? Porque tienen algún cambio en algún aminoácido en su secuencia. Un aminoácido basta para que dos proteínas que cumplen la misma función sean diferentes estructuralmente. Entonces, isoformas de proteínas son proteínas que cumplen la misma función, pero con una secuencia de aminoácidos diferentes. La glucoquinasa, que el compañero me está preguntando aquí, es una isoforma o una isocima específicamente, porque es una enzima, de la exoquinasa. La glucoquinasa actúa a nivel hepático y pancreático dentro de la glucólisis, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, no te apures que enseguida vamos a definir la diferencia entre exo y glucoquinasa. ¿Sí? Bueno, entonces, la glucosa en sangre. Alex de Almeida. Alex, la glucosa en sangre se puede metabolizar, puede transformarse en energía química a nivel sanguíneo. Sí. ¿A nivel sanguíneo se puede transformar? No. Para que la glucosa se pueda transformar en energía, en ATP, necesita entrar a las células. ¿Sí? Entonces, en sangre libres no nos sirve. Tiene que poder entrar al interior porque dentro de las células es donde tenemos el armamento para poder hacer esa transformación, que son las enzimas. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias, Diego Rodrigo? Un ratito. ¿Diego Rodrigo? Okay. ¿Cuáles son las consecuencias de la permanencia de la glucosa en sangre de manera sostenida? ¿Cuál es la consecuencia de una hiperglicemia sostenida? ¿No? Diabetes tipo 1. A formação da hemoglobina glicada pelos eixos? Muy bien. ¿Y cómo se llama ese proceso? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué pasa cuando la glucosa todo el tiempo está alto en concentración en sangre? Uno no entra a la célula, eso ya sabemos. No está entrando a las células. Para que se pueda transformar en ácidos grasos, tiene que entrar a las células. Esa glucosa en sangre, Isa, ¿me ayuda? Sí, tiene que ver con un proceso. Vamos a marcar mi salida. Tiene que ver con
con un proceso de desnaturalización de proteínas que se llama glucosilación no enzimática. ¿Se acuerdan que vimos? ¿O no vimos? É isso nós vemos no Bioquímica 1. Como é o processo? Glucosilación no enzimática. Con ustedes no vimos. Le voy a contar rapidito, porque ya no es tema de hoy. ¿Okay? La glucosa, cuando está muy elevada en sangre, la glucosa en sangre, no importa si está elevada o no está elevada, ella tiende a unirse a proteínas, ¿sí? Como la hemoglobina dentro de los eritrocitos y también a proteínas como el colágeno en los tejidos, los diferentes tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El colágeno es una proteína de sostén, se encuentra en la matriz extracelular, ¿sí? Formando parte de la sustancia basal que le da justamente ese sostén a los tejidos. Bueno, la glucosa de manera natural se va a unir a estas proteínas, pero no solo a proteínas, se puede unir a lípidos de membrana, a ácidos nucleicos, a cualquier tipo de biomolécula. Pero desde el punto de vista metabólico nos interesa más la unión con la hemoglobina y con el colágeno. Bien, cuando la glucosa se va uniendo a la hemoglobina, ocurre el proceso que se llama glucosilación no enzimática, es decir, unión de glucosa, glucosilación, unión de glucosa. No enzimática nos dice que no hay enzimas, ¿cierto? Las enzimas son catalizadores, es decir, aceleradores. Entonces, si no hay enzima, ¿cómo se une la glucosa? De manera lenta, ¿sí? Porque no hay enzimas que aceleren el proceso. Ok, glucosa se une a hemoglobina y en más o menos una semana forma una molécula más o menos estable, ¿sí? Luego de otras semanas, esa unión entre glucosa y hemoglobina se vuelve un poco más estable, ¿sí? Hasta que se genere una estabilidad irreversible entre estos dos en aproximadamente 1 o 2 meses desde que inició todo este proceso. La molécula final de esta unión, independiente de la proteína que sea, se llama producto final de glucosilación y por sus siglas en inglés se escribe AGE. A-G-E. Les voy a mostrar, para que me puedan seguir, les voy a mostrar un cuaderno ya hecho la semana pasada. No sé si quieren apagar la luz del frente, compañeros, para que se pueda ver mejor. El otro. Eso. Bien. La glucosa, cuando se encuentra libre, se une a proteínas. Como les dije, no solo a proteínas, se une también a lípidos, ácidos nucleicos, etc. Pero dentro de las proteínas se une a dos más importantes, que son la hemoglobina y el colágeno. Bien. Este proceso de unión se llama glucosilación no enzimática o glicación. Glucosilación quiere decir unión de glucosa y no enzimática quiere decir que no hay enzimas. Al no haber enzimas, esta unión se vuelve lenta, puede ocurrir incluso en 1 o 2 meses la unión final estable de la glucosa con la proteína, ¿sí? Entonces la glucosa con una de las proteínas se une formando una molécula sola, glucosa más
proteína, ya sea hemoglobina o colágeno, se unen, ¿sí? Y al unirse forman un enlace, pero es un enlace medio que inestable. Se puede romper, como que se pueden volver a unir. Se pueden romper o se pueden volver a unir. A esta molécula se le llama base de Schiff. Base de Schiff. Como es muy inestable, la base de Schiff tiende a volver hacia atrás, a separarse en glucosa y proteína. Pero si llega a pasar un poquito de tiempo, esta empieza a afirmar su enlace. En lugar de estar así más separadito el enlace, ya empieza a volverse un poquito más, digamos, a estar un poquito más junto, un poquito más estable. Este producto más estable se llama producto de Amadori. Sigue siendo la glucosa y la proteína, pero con enlaces más fuertes, ¿sí? Que es más estable. Al ser más estable, pero no totalmente estable, puede volver incluso otra vez hacia atrás y volverse a separar en glucosa y proteína. Pero al ser un poquito más estable, tiende a caer en cascada, o sea, tiende a terminar el proceso, que sería formar estos enlaces totalmente estables ya, ¿sí? Entonces el camino es inestable, parcialmente estable y totalmente estable. Cuando estos enlaces se vuelven totalmente estables, el producto, la molécula, pasa a llamarse producto final de glucosilación, o AGE, por sus siglas en inglés, ¿sí? Advanced Glycation End Products, alguna cosa así. Es por sus siglas en inglés, ¿sí? AGE. Si esta proteína que inició aquí es la hemoglobina, el producto final de glucosilación se llama hemoglobina glicada. ¿Ya escucharon hablar alguna vez de la hemoglobina glicada? Y por favor díganle hemoglobina glicada y no hemoglobina glucosilada, porque la glucosilada no existe, ¿sí? El término correcto es hemoglobina glicada, porque este proceso ocurre sin enzimas, por lo tanto es una glicación, ¿sí? Que se puede representar por la sigla HbA, que viene de la hemoglobina adulta, 1C, porque es en la porción de la cadena de aminoácidos donde se une la glucosa, ¿sí? La glucosa se une a los aminoácidos y no al hierro como se une el oxígeno, ¿está bien? Entonces se une en una zona específica. Existen varios tipos de hemoglobinas glicadas, hemoglobina glicada 1B, 1A, 1C. Lo que nosotros medimos en laboratorio es la 1C. HbA 1C. Bien. La hemoglobina glicada se forma de manera natural en todos los organismos, independientemente si tiene o no alteración en el metabolismo en la glucosa. Por eso todos aquí, si nos hacemos una hemoglobina glicada, vamos a tener en un pequeño porcentaje, menos del 5%, ¿ok? Dependiendo del valor de referencia varía un poco también, pero vamos a tomar como así, ejemplo, menos del 5%, ¿sí? Y es totalmente natural. ¿Qué pasa? Aunque es lenta, la glucosilación aumenta en proporción, no en velocidad, en proporción cuando tenemos más glucosa. A mayor glucosa, mayor hemoglobina glicada. Por eso es que podemos determinar el estado glicémico del paciente de los últimos aproximadamente 3 meses, cuando medimos la glicada y no solamente la glucosa basal. La glucosa basal en ayunas puede variar dependiendo de lo que el paciente haga, ¿verdad? Comió, no comió, tomó más insulina, no, tomó su medicamento antes de hacerse el examen o no. Eso varía y entonces la glucosa puede salir normal, ¿verdad? Porque el paciente siempre es teimoso, no, voy a dejar de comer para que mis exámenes salgan bien, pero en los últimos tiempos estaban de examen. Entonces, con la hemoglobina glicada, nosotros podemos determinar así: este paciente estuvo dentro del rango o estuvo totalmente desfasado de ese rango. Siempre y cuando no tengamos algunas otras excepciones, porque si el paciente tiene anemia, ¿cómo será que va a estar su hemoglobina glicada? ¿Más alto o más bajo? Más bajo. Entonces no me va a determinar si estuvo o no estuvo desequilibrada esa glucosa en los últimos meses. Entonces hay que tener en cuenta eso. El paciente tiene anemia, entonces su hemoglobina glicada no sirve, ¿sí? Bien.
Entonces es un parámetro laboratorial para observar el estado glicémico de los últimos 3 meses. ¿Por qué de los últimos 3 meses? Porque la hemoglobina se encuentra dentro de los eritrocitos. Dentro de los eritrocitos vamos a encontrar hemoglobinas oxigenadas u oxihemoglobina, ¿sí? Cada hemoglobina transporta 4 oxígenos moleculares porque tiene 4 cadenas, BOA, pero también dentro de los eritrocitos vamos a tener estas hemoglobinas glicadas. Esta también transporta oxígeno, también tiene oxígeno, porque la glucosa no se une en el lugar del oxígeno, se une en otro lado. Lo que hace esta glucosa en la fracción 1C es impedir que ese oxígeno sea liberado hacia los tejidos. Por eso es un proceso de desnaturalización. Cuando nosotros pensamos desnaturalización, lo primero que nos viene es la proteína se desenreda, ¿sí? En realidad es pérdida de la función. Entonces, en este caso, como la glucosa nunca está dentro de la hemoglobina, no es parte de su estructura, cuando se le pega, la hemoglobina no sabe qué hacer. No sabe si soltar o no soltar ese oxígeno que ya tenía, entonces no suelta, ¿sí? Cambia la afinidad, aumenta la afinidad por el oxígeno y entonces va circulando oxigenada y le cuesta soltar en los tejidos. Pero ojo, aunque tengamos 13, 14, 15% de hemoglobina glicada, que es altísimo, no afecta la oxigenación neta de los tejidos. O sea, no es que el paciente se va a quedar con hipoxia tisular porque su hemoglobina glicada está alta. ¿Por qué? Ustedes saben que cuando la sangre arterial pasa hacia los tejidos y hay un cambio de presión de oxígeno, la hemoglobina tiene que soltar ese oxígeno. No todas las hemoglobinas van a soltar el oxígeno cada vez que pasen por los tejidos. Del 100%, solo 1/3 de las hemoglobinas liberan su oxígeno. El resto vuelve por sangre venosa aún oxigenada. Y hacen ese recorrido y de vez en cuando sueltan y no sueltan y así está. Entonces ese 13, 14, 15% no afecta la liberación o la recepción de oxígeno de los tejidos, porque no todos nomás luego sueltan cada vez que se pasa por ahí, ¿sí? Entonces nos sirve más como un parámetro laboratorial, muy importante. Ahora, ¿qué pasa si esta proteína que estaba acá uniéndose a la glucosa es el colágeno? El colágeno tampoco tiene glucosa de manera original en su estructura. Entonces, si el colágeno recibe glucosa, se le pega glucosa, el colágeno dice, no sabe qué hacer, pierde su función de sostén. Entonces, ¿qué pasa? Afecta la sustentación de los tejidos. Las personas, siempre digo esto porque es importante, las personas que tienen una dieta con alto porcentaje de carbohidratos tienen una piel más arrugada y una apariencia más envejecida. Fíjense eso. ¿Por qué? Porque el colágeno de los tejidos están siendo desnaturalizados, pierden sostén y eso da lugar a una mayor, ¿cómo se dice? Mayores líneas de expresión, arrugas, flacidez, etc. Dejen de comer o disminuyan su consumo de carbohidratos por 3 meses y van a ver que la piel vuelve a ser totalmente tersa. Eso uno. Pero ¿qué pasa? En pacientes que tienen un alto consumo de carbohidratos y tienen alteración en su metabolismo, es decir, los diabéticos, esta hiperglicemia sostenida no solamente se va a unir al colágeno del tejido cutáneo, del tejido epitelial, sino que también se va a unir a los colágenos que están sosteniendo los riñones y el tejido ocular. ¿Cuáles son las consecuencias de mantener una hiperglicemia por mucho tiempo en estos pacientes? ¿Qué van a desarrollar? Problemas renales, ceguera, sistema ¿Por qué? cardiovascular. Porque el colágeno de esos tejidos están siendo desnaturalizados, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros queramos que los pacientes con diabetes disminuyan su glucosa no tiene que ver solamente con que dentro de las células no tenemos energía química y tenemos que sacar de otro lado y las consecuencias que vamos a ver enseguida, sino que también ese exceso de glucosa va a ir desnaturalizando los tejidos. Un paciente no controlado o mal controlado puede desarrollar estas enfermedades a nivel renal y a nivel ocular en menos de 10 años, 10, 15 años.
Sin embargo, un paciente controlado con su glucosa dentro de los parámetros esperados puede no desarrollar durante toda su vida o puede tardar 40, 50 años en desarrollar estas enfermedades. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Para esto, la glucosa tiene que entrar a las células para poder metabolizarse, que es lo que vamos a ver Doutor, ahora. falando sobre a hemoglobina glicada nas hemácias, ela vai servir para fazer o processo anaeróbico de grande energia das hemácias? No, la hemoglobina glicada transporta oxígeno, pero no suelta oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Tiene una mayor afinidad al oxígeno. De que suelta, suelta, pero tiene más dificultad para soltar en los tejidos. Entonces, no colabora con eso porque no afecta. Un tercio de las hemoglobinas sueltan el oxígeno en los tejidos. Entonces, solo por eso no va a ser Não, a pergunta foi se a hemoglobina glicada nas hemácias serve para o processo anaeróbico de energia das hemácias. No, Não. no. ¿Por qué? Porque los eritrocitos hacen el proceso anaeróbico no porque no puedan soltar el oxígeno, sino porque no tienen mitocondrias. Y bueno, entonces no tiene relación. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, ¿dónde tiene que estar la glucosa para poder metabolizarse? Ok. Comenzar entonces. Bueno, la glucosa, cuando se encuentra en grandes cantidades, va a empezar a entrar a favor del gradiente de concentración dentro de las células, sea a través de los transportadores no dependientes como de los transportadores dependientes de insulina, dependiendo del tejido del que estemos hablando, ¿sí? GLUT4, 8, 12 o de los demás GLUT y SGLT que habíamos hablado. La glucosa va a tener que entrar a través de una puertita hacia el interior celular. Una vez que la glucosa ingresa a través de su puerta, empieza el metabolismo. Bien. Cuando la glucosa ingresa al interior celular, lo primero que se le va a hacer es evitar que vuelva a salir. Y para evitar que vuelva a salir, le vamos a pegar un fosfato. ¿Sí? Un fosfato inorgánico que tiene que estar allí en forma de ATP. Cuando la glucosa entra al interior celular, una molécula de ATP se rompe para transformarse en ADP. El ATP, adenosina trifosfato, tiene 1, 2 y 3 fosfatos. ¿Sí? Ese último fosfato de aquí se le va a pegar a la glucosa. El que estaba acá va a pasar acá. Entonces, el ATP que tenía 3 se le va a sacar este de aquí y se va a quedar solo con 2 y por eso pasa a llamarse adenosina difosfato. ¿Okay? Ese tercer fosfato se fue a ¿dónde? En la molécula de glucosa, específicamente en su carbono 6 y por eso se forma el primer intermediario que se llama glucosa 6-fosfato. Esta transformación está catalizada, está impulsada por una enzima que se llama exoquinasa. En todos los tejidos y glucoquinasa en páncreas e hígado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa en primer lugar
a la glucosa cuando entra a las células? Ganha fosfato. Se fosforila. ¿Para qué? Para evitar a saída das células. Para evitar que vuelva a salir de alguna manera. ¿Sí? Eso vamos a hablar un poquito más adelante también. El GLUT4, cuando está todavía en membrana, todavía no se endocita y empieza a entrar un montón de glucosa dentro de las células y esa glucosa no se puede transformar, la glucosa vuelve a salir a través del GLUT4, aumentando la hiperglicemia. ¿Sí? Entonces, para evitar que vuelva a salir la glucosa, se le tiene que poner un fosfato. Al tener fosfato, ya no es reconocido por los transportadores y permanece en el interior celular. ¿Sí? Lo vamos a ver después otra vez. Bueno, cuando la glucosa entra en las células, la primera vía que vamos a ver, porque se puede destinar a diferentes partes, la primera vía que vamos a ver es la glucólisis. Primera vía que vamos a ver entonces es la glucólisis. Gluco hace referencia a glúcidos, específicamente glucosa, y lisis quiere decir degradación, quebra. Entonces, la glucólisis es la principal vía de degradación de la glucosa. Y digo principal porque hay una vía alternativa. Después vamos a ver que se llama vía de las pentosas fosfato. La vía principal del catabolismo o de la ruptura de la glucosa se llama glucólisis. La glucólisis recibe también el nombre de vía EMP o vía glucolítica. De cariño le decimos glucólisis, ¿sí? Pero tiene dos nombres, tres nombres diferentes. EMP por las figuras que describieron las reacciones que están aquí dentro, que son Emden, Meyerhoff, Farnes, que son los apellidos de los que hicieron el descubrimiento o describieron las reacciones de la glucólisis. Solo para que sepan, ¿sí? Pero de cariño le vamos a decir glucólisis. Bien. La glucólisis tiene un objetivo, que es la de obtener tres moléculas específicas. ¿Sí? Vía glucolítica, objetivo, obtener piruvato, NADH y ATP. ¿Sí? La glucólisis puede acontecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. Hasta cierto punto vamos a llegar de manera igual en ambas situaciones. Si hay oxígeno o no hay oxígeno, siempre, siempre, siempre la glucosa, a través de una serie de reacciones, de 10 reacciones, se va a transformar en piruvato. Cada molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato. Y el piruvato, dependiendo de la presencia de oxígeno, si hay oxígeno o si no hay oxígeno, se va a transformar en un producto final diferente. Pero desde glucosa hasta piruvato, en ambas situaciones, las reacciones son idénticas. Solo el último paso, la última reacción, va a generar un producto diferente, dependiendo de si tenemos o no tenemos oxígeno. Si tenemos oxígeno, este piruvato, que se forma por glucólisis,
en la vía común, si hay oxígeno, se llama acetil-CoA. Si no hay oxígeno, se llama lactato. ¿Sí? Pero desde glucosa hasta piruvato, en las dos situaciones es la misma cosa. ¿Sí? Entonces el producto final, nosotros decimos, la glucólisis va desde glucosa hasta piruvato y el piruvato tiene dos destinos. Un destino aeróbico, que es transformarse en acetil-CoA, o un destino anaeróbico, que es transformarse en lactato. ¿Sí? Entonces, desde glucosa hasta piruvato ocurre tanto si hay oxígeno como si no hay oxígeno. ¿Okay? Entonces, esa sería la primera página. Ahí se repite. ¿Qué buscamos en Hola. Esse lactato tem a ver com ácido láctico? Sí. El ácido láctico tiene un tiempo de disociación muy rápido, entonces primero se forma ácido láctico, pero como estamos en medio acuoso, rápidamente se desprotona, pierde su protón y se convierte en lactato, que tiene carga negativa, más un protón. Ahora vamos a ver eso. Sí. Rotura. Primero puse degradación, pero como iba a poner degradación en el concepto también, ¿sí? Para que no esté repetido, para que se pueda entender con palabras diferentes, que es la misma cosa que es quebra. ¿Sí? Bueno, me hicieron hasta ahí entonces. ¿Qué es la glucólisis? Vía de degradación. Principal o alternativa. Es la principal. ¿Sí? ¿Qué buscamos con la glucólisis? Muy bien. Buscamos tres moléculas del piruvato para destinarlos a uno u otro lugar dependiendo de si hay o no hay oxígeno. El NADH, que es un transportador de electrones, enseguida vamos a hablar de los transportadores también para entender qué son realmente y cuál es su papel dentro del metabolismo, y la molécula de ATP, que ya sería una fuente directa de energía química. ¿Sí? La glucólisis puede ocurrir en presencia de oxígeno y en ausencia también, porque tenemos una vía común, ¿sí? Una vía común que acontece tanto si hay o no hay oxígeno. El resultado es diferente, el producto final es diferente dependiendo de la presencia o de la ausencia de oxígeno. ¿Okay? Eso quiero que lo tengan bien claro. La glucólisis no solamente es formar acetil-CoA, también es formar lactato, pero en ausencia de oxígeno. Bien. Vamos a empezar entonces la vía común de la glucólisis. ¿Por qué se le llamaba vía común? ¿Por qué? Porque no importa si hay o no hay oxígeno. ¿Sí? En ambas situaciones esto ocurre sí o sí, por eso común. Vía común de la glucólisis. En la vía común de la glucólisis nosotros tenemos 10 reacciones. Ah, profe, yo tengo que decorar esas reacciones. No hace falta que decoren. Tienen que entender lo que está ocurriendo aquí dentro. Cuando vayan estudiando, tal vez por repetición se acuerden de los intermediarios, ¿sí? Y no está mal. Pero yo no les voy a pedir, cíteme o descríbame todas las reacciones de la glucólisis, ¿sí? Yo les voy a preguntar después, ¿para qué sirve? ¿Qué pasa si la glucólisis no funciona? ¿Qué pasa si funciona, si no se controla? Y esas cosas, ¿sí? Pero para que podamos llegar a eso, yo les tengo que describir las reacciones que ocurren aquí, ¿sí? Bien. La glucosa, entonces ya sabemos qué le pasa cuando entra a las células. ¿En qué se transforma? No. Antes, ya vamos a describir una a una. Para que no salga más de la célula, ¿en qué se convierte? Glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se convierte en glucosa 6-fosfato? Porque una molécula de ATP
le va a donar uno de sus fosfatos. Antes tenían 3 y ahora se va a quedar solo con 2 fosfatos para que ese último fosfato se le dé a la glucosa, se le pegue a la glucosa el carbono 6. Esta reacción está catalizada, está impulsada por la exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo del tejido. Las dos hacen la misma cosa. La diferencia está en la secuencia de aminoácidos, en el tejido donde está y su regulación, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero para un primer momento, tanto FAIS, exoquinasa como glucoquinasa, hace la catálisis de esta transformación. Algo que tienen que tener, y para no decorar, todas las quinasas tienen un trabajo: coloca fosfato. Siempre que encontremos una quinasa, fosfofructoquinasa, al tener el nombre quinasa al final, ya sabemos que ahí se está colocando un fosfato. Si dice fosfatasa, entonces le está sacando un fosfato. Entonces vamos a ir viendo de forma general el papel de las enzimas, para no decorar, sino para entender qué es lo que está pasando en esa reacción. Entonces, ¿una quinasa qué hace? Coloca fosfato. Bien. La glucosa 6-fosfato, ahora, ¿quieren que les escriba para que tengan aquí lo que ocurrió, lo que ya les escribí, o puedo hacer nomás las reacciones? Ustedes recibieron el material que yo les mandé, ¿sí? En el material está así, escrito reacción por reacción, qué es lo que pasa. No sé si llegaron a mirar. Entonces, voy a poner rapidito. La glucosa recibe un fosfato de un ATP para convertirse en glucosa 6-fosfato y así evitar salir de las células. O glucoquinasa. Esta primera reacción que vemos aquí hace parte de la primera parte de la vía común de la glucólisis, a la cual le vamos a llamar fase preparatoria. En la fase preparatoria de la glucólisis, como su nombre nos dice, nos vamos a preparar para la rotura de esta glucosa. Y para poder prepararnos, vamos a tener que hacer una pequeña inversión, ¿sí? En sentido de inversión energética. Vamos a tener que gastar energía química que ya tiene la célula disponible allí, para que en la segunda parte podamos recuperar nuestra inversión y encima ganar un poco más, ¿sí? A veces la célula se arriesga de esa manera, ya gasta energía disponible allí para más tarde volver a formar eso, devolver lo que prestó y además tener un lucro en cuanto a energía. Entonces, en la fase preparatoria se invierten 2 moléculas de ATP del medio celular. Aquí ya tenemos nuestro primer ATP invertido, ¿sí? Que vamos a prestar de la célula para poder iniciar todo este proceso. En la segunda reacción, este intermediario, glucosa 6-fosfato, a través de otra enzima,
se va a transformar. Esta otra enzima se llama glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Qué hace una isomerasa? Genera isómeros, ¿verdad? ¿Qué son los isómeros? Son dos moléculas que tienen la misma composición, pero un ordenamiento diferente. Específicamente, las isomerasas lo que reordenan son los grupos funcionales de cada molécula. Entonces, poner aquí observación. ¿Cómo? ¿Invertir? Inversión. ¿Cómo se dice inversión en portugués? Investir. Investir. Investimento. ¿Sí? Invertir. Para poder ganar $10,000 voy a poner 2,000 y eso voy a hacer trabajar. ¿Sí? Eso es un investimento. La isomerasa entonces reordena los átomos del grupo funcional. La glucosa, ¿cuál es la característica estructural de la glucosa? Estructuralmente, ¿cómo definimos a la glucosa? ¿Polialcohol de qué? ¿De aldehído o de cetona? Aldehído. La glucosa es una aldohexosa, ¿sí? Entonces, el grupo funcional de la glucosa es este de aquí. Aldehído. ¿Sí? Cuando viene la isomerasa, viene a reordenar el grupo funcional. Entonces, este aldehído que está aquí va a ser residuo, se le va a sacar o se le va a colocar algo. En este caso se le va a sacar para ponerle a la misma molécula pero en otro lugar, para transformarse en fructosa 6-fosfato. La fructosa también tiene 6 carbonos, pero su grupo funcional es la cetona. Entonces fíjense que la cetona, que es este grupo, es muy parecido al aldehído, solo que el aldehído tiene un hidrógeno. Entonces, ¿qué vino a hacer la isomerasa? Vino a agarrar este hidrógeno y le puso en otro lugar a la misma molécula. Hubo un reordenamiento. Entonces, lo que antes era aldehído así, se quedó sin el hidrógeno y ahora es una cetona. Entonces, ya deja de ser glucosa y pasa a ser fructosa 6-fosfato. No se tocó el fosfato, se tocó solo el grupo funcional. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? La glucosa cuando entró a la célula se le puso un fosfato para que deje de salir. ¿Sí? Luego esa glucosa 6-fosfato tuvo un reordenamiento en su grupo funcional, pasando de aldehído a cetona, entonces ahora se llama fructosa 6-fosfato. ¿Okay? Bien. En la tercera reacción, tengo que escribir ahora, se reordena el grupo funcional pasando de aldehído a cetona. Por eso, de glucosa a fructosa. Ambas siguen teniendo 6 carbonos. ¿Sí? Ahora, esta fructosa 6-fosfato, ¿se acuerdan que los intermediarios tenían una característica? Se forman y rápidamente se vuelven a transformar. Entonces, esta fructosa 6-fosfato también se va a volver a transformar una vez esté formada. En este caso, es importante aclarar que esta reacción con la isomerasa es reversible. La primera reacción que nosotros vimos aquí con la isoquinasa es una reacción de un solo sentido, por eso tiene una sola flechita apuntando, no puede volver a hacerse. La segunda reacción sí puede ocurrir de glucosa
a fructosa o de fructosa a glucosa, al revés. ¿Sí? La fructosa 6-fosfato ahora va a recibir un fosfato a más. Y ese fosfato va a salir de otra molécula de ATP que va a estar disponible allá en el medio celular. Va a pasar lo mismo que en la reacción 1. Un ATP que tiene 3 fosfatos le va a dar uno de sus fosfatos para convertirse en ATP, y la fructosa va a pasar a llamarse fructosa 1,6. Fíjense que acá se llamaba 6 fosfatos más y ahora se le pone un número más. ¿Dónde será que se le puso ese fosfato entonces? En el carbono 1. ¿Sí? Entonces este fosfato de aquí que vino ahora se le va a colocar en el carbono 1, pasando a llamarse fructosa 1,6 bisfosfato. El término bis hace referencia a la presencia del fosfato en 2 carbonos diferentes dentro de la misma molécula. No es lo mismo bifosfato que difosfato que bisfosfato. Son 3 cosas diferentes. Lo que yo les voy a poner acá lo que significa bisfosfato. Entonces, la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato más de otro ATP. Ese ATP ya es otro que ya estaba disponible ahí en el medio celular, en su carbono 1, para formar fructosa 1,6 bisfosfato. Se utiliza el término bis cuando se presentan 2 moléculas idénticas dentro de la misma estructura, pero en carbonos unidas a carbonos diferentes. Cuando yo digo 1,6 es en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces son carbonos diferentes, pero ¿qué tenemos unidos en esos carbonos? Una molécula idéntica, o sea, moléculas idénticas llamadas fosfato. ¿Sí? Muy bien. Aquí se gastó otra molécula de ATP a través de la enzima fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? ¿Qué se abrevia así? PKF1, fosfofructoquinasa 1 por sus siglas en inglés. Esta reacción también es irreversible. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que está pasando todo. ¿Sí? Por eso les digo, no hace falta memorizar estas reacciones. Yo solamente les tengo que explicar lo que pasa para al final conectar con la clínica y con lo que va a pasar si esto no ocurre. ¿Okay? Porque si no, no va a tener sentido. La glucosa entra a las células, recibe un fosfato y se transforma en glucosa 6-fosfato para evitar que salga de la célula. Esta glucosa 6-fosfato recibe un reordenamiento de su grupo funcional que pasa de ser aldehído a ser cetona para pasar a llamarse glucosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato recibe otro fosfato, pero ahora en su carbono 1, pasando a llamarse fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Qué es lo más importante de estas 3 reacciones? Que la célula está gastando 2 moléculas de ATP para hacer estas reacciones.
Entonces yo le estoy sacando a la célula ATP para hacer más ATPs. Estoy haciendo un investimento, ¿sí? Estoy invirtiendo. Cuando llegamos a la fructosa 1,6 bisfosfato, termina la fase preparatoria. A partir de ahora, esta fructosa 1,6 va a pasar a romperse. Hasta aquí no hubo rotura todavía, hubo adición de fosfatos y hubo reordenamiento, ¿sí? Cuando llegamos a la fructosa 1,6, esta se va a partir en dos, se va a romper, teniendo en cuenta que tiene 6 carbonos. Todas las moléculas de aquí tienen todavía 6 carbonos. Entonces, en la fase preparatoria, hay adición de fosfatos, reordenamiento, y gasto de 2 moléculas de ATP del medio celular. Entonces, ese sería el resumen de la fase preparatoria. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, hay adición de fosfato, se agrega fosfato, se reordena la molécula y se gastan 2 moléculas de ATP del medio celular. ¿Sí? ¿Cómo se llama la primera molécula de cada vía? Precursor. ¿Cuál es la molécula precursora de la glucólisis? Eso sí tienen que saber. ¿Sí? Precursora de la glucólisis. Cuando terminemos toda la glucólisis, les voy a contar cuáles son las enzimas que están marcando el ritmo de esta glucólisis, las enzimas reguladoras, que también tienen que saber cuáles son. ¿Sí? Bueno, ahí entonces la primera parte. ¿Puedo pasar? Sí. A partir entonces de la fructosa 1,6 bisfosfato, empieza la fase 2 de la glucólisis, que se llama fase de beneficio. La primera fase de la glucólisis, ¿cómo se llama? Preparatoria. La segunda fase, beneficio. Ahí es donde vamos a recuperar lo que gastamos y además vamos a ganar más ATPs. Y otra molécula importante que son los NADH. La fructosa 6-fosfato, voy a traerle más hacia el medio, ahora se va a romper en 2 moléculas a través de una enzima que se llama aldolasa. Esta enzima lo que va a hacer es cortar enlaces. ¿Sí? Las aldolasas cortan enlaces. Se llama aldolasa porque va a ayudar no solamente a cortar la molécula 2, sino a ayudar a formar un enlace nuevo, corta y forma enlace, para formar un grupo aldehído. Por eso aldolasa. Bueno, la fructosa 6-fosfato, al partirse en 2, por un lado se va a liberar una molécula de 3 carbonos. Recuerden que esta tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces se va a partir a la mitad. Una va a llevar 3 y la otra va a llevar 3. La primera molécula se llama dihidroxiacetona fosfato.
de cariño, DHAP. ¿Sí? Y del otro lado, la otra molécula que también tiene 3 carbonos se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas son los monosacáridos más pequeños que existen en la naturaleza. Los monosacáridos no existen con 1 o 2 carbonos, los más pequeños son los que tienen 3 carbonos. El gliceraldehído, como su nombre nos dice, tiene que grupo funcional aldehído. Y la dihidroxiacetona tiene grupo cetona. ¿Sí? Entonces son los dos monosacáridos más pequeños de la naturaleza que se obtienen cuando rompemos la fructosa 1,6. A partir de aquí, en una reacción extra, que sería la reacción 5, la dihidroxiacetona fosfato se vuelve a transformar. ¿Se acuerdan que el aldehído, si se le saca hidrógeno, se transforma en cetona? ¿Y qué le pasa a la cetona si le ponemos un hidrógeno? Dirá aldehído. Entonces esa dihidroxiacetona se vuelve a reordenar para obtener un segundo gliceraldehído a través de una enzima llamada triosa fosfato isomerasa. Voy a ponerle nomás ya su apellido, isomerasa. ¿Sí? A las enzimas que no tienen una importancia mayor, directamente le voy a poner su función. ¿Sí? Pero sí, los puntos de regulación tenemos que saber: exoquinasa, fosfokinasa, piruvatoquinasa. Son nombres un poquito más largos que sí tenemos que reconocer dentro de la vida. Los demás, ya así de forma general. Entonces, ¿qué hacía una isomerasa? Reordenaba el grupo funcional. La dihidroxiacetona tiene, ¿qué grupo funcional? Cetona. Se reordena y pasa a tener un grupo aldehído. Entonces, la fructosa 1,6 bisfosfato, después de estas reacciones, termina siendo dos moléculas iguales llamadas gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Estos, a partir de aquí, el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a sufrir cada uno las mismas reacciones. Entonces, a partir de aquí, todas las reacciones que vamos a hacer, vamos a multiplicarlas por 2, porque no voy a escribir 2 veces la misma cosa. Entonces, recordando que la fructosa 1,6 se divide en 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, a partir de aquí, las reacciones ocurren por 2. ¿Por qué? Porque la fructosa 1,6 bifosfato se rompe en 2 moléculas de gliceraldehído. Ela é reversível? Sí, Aí ela volta a ser então fructosa. se puede. Ah, então. Se puede, y esto va a ocurrir en la gluconeogénesis más adelante. Dentro de la misma vía no vuelve hacia atrás, pero son enzimas que pueden hacer la reacción hacia atrás. O sea, en otra vía que se llama gluconeogénesis van a estar presentes las mismas enzimas, pero en sentido contrario a la cascada. En lugar de irse de arriba para abajo, van a ir hacia atrás, contracorriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se entendió lo que pasó hasta aquí, sí? La glucosa, que tenía 6 carbonos, pasó a transformarse en 2 moléculas de 3 carbonos a través de una serie de reacciones de adición de fosfato, gasto de ATP y reordenamientos. Y luego una ruptura, ¿verdad? 2 moléculas de 3 carbonos llamados gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Ahora, esta reacción se cuenta como reacción 5.
¿sí? Esta de aquí se cuenta como la reacción 5. Luego tenemos entonces el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato va a recibir un fosfato inorgánico del medio celular, un fosfato libre, ¿sí? El fosfato inorgánico es el PO4, así. Pero se escribe como PI, fosfato inorgánico. Entonces voy a escribir directamente el fosfato inorgánico. El gliceraldehído recibe un fosfato inorgánico y además pierde hidrógenos, ¿sí? Entonces, gliceraldehído, la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que su nombre ya nos dice que va a ser deshidrogenar, le va a sacar hidrógenos, le saca hidrógenos al gliceraldehído y le va a dar esos hidrógenos a una molécula que está libre allí en el medio celular que se llama NAD+. El NAD+ se llama nicotinamida, adenina, dinucleótido, y cuando tiene un signo A más se le dice oxidado. Voy a escribir el nombre acá. Proviene de la vitamina B3, de la niacina. Entonces, NAD+, oxidado cuando tiene el signo positivo. ¿Qué significa este signo positivo? ¿Será? ¿Qué significa? Que le falta un electrón, para alcanzar su estabilidad, ¿sí? Bueno, de cariño le decimos NAD+, nada más, no le que digan nicotinamida, adenina, NAD+, pero para que sepan de dónde viene. Al NAD+, se le va a dar estos hidrógenos con todo y electrón, y este se va a transformar en NADH más hidrógeno. Y les voy a explicar por qué. Cada hidrógeno tiene un electrón en su estructura, ¿sí? Y para poder completar su estabilidad necesita solo 2. O sea que le falta 1 a cada uno. Cuando se le saca hidrógenos al gliceraldehído, estos 2 hidrógenos le van a sacar así con todo y su electrón. Pero ¿qué pasa? A uno de estos hidrógenos, este electrón se le va a sacar y se le va a dar a este hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se queda este en cuanto a cargas eléctricas? Si perdió su única carga negativa, se queda positivo, ¿sí? Y esta molécula de hidrógeno con 2 electrones se llama ion hidruro. ¿Okay? Este ion hidruro es el que va a venir a unirse al NAD+. 1. Este electrón va a neutralizar la carga negativa y entonces se va a formar un enlace simple para formar el NADH. Esto es importante saber porque el FAD, el FAD, no tiene carga eléctrica y por eso se escribe FADH2 cuando recibe 2 electrones, ¿sí? Entonces, de nuevo, el NAD+ ya viene con una deficiencia de electrones, le falta un electrón para poder estabilizarse. Se le saca 2 hidrógenos al gliceraldehído. Cada hidrógeno tiene un electrón, ¿sí? Entonces, uno de estos hidrógenos le va a dar su electrón a su compañero y se va a quedar con un signo positivo, que es este que está aquí, que se llama protón.
protón del agua, ¿sí? O un hidrógeno o un ion hidrógeno también se le llama. ¿Sí? Entonces, ese ya fue. Y este hidrógeno que tiene los dos electrones, al cual le vamos a llamar ion hidruro, es el que se le va a unir a nuestro transportador NAD+, para obtener nuestro NADH. El NADH entonces es un transportador de electrones. Estos dos electrones que vinieron aquí van a tener que ser llevados hasta las crestas mitocondriales, dándosele a otras proteínas para poder empezar el proceso de liberación energética y formación de moléculas de ATP como consecuencia, que vamos a ver más adelante en lo que se llama cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Se dan cuenta de los nombres tan inmensos que tenemos? No dejen que se les acumule, ¿sí? Materia. Entonces vamos a ir estudiando por partecita y va a ser más fácil. Pero pregunta poco. P1 creo que entra todo carbohidrato, que son glucólisis, glucogenogénesis, glucogenólisis, gluconeo, ciclo de Cori, ya de las pentosas, insulina. Sí, son varias cosas. Entonces, ¿en qué se convierte el gliceraldehído 3-fosfato? En el NA+, ya se forma acá, y se transforma en 1,3 bisfosfoglicerato. Sí. No hace, por eso les digo, no hace falta que sepan el nombre completo de estos intermediarios porque son bastante grandes, ¿sí? Bien, entonces aquí les voy a notar lo importante. En esta primera reacción se forman los primeros dos transportadores de electrones NADH. ¿Por qué dos? Porque tenemos dos gliceraldehídos que se están transformando al mismo tiempo. ¿Recuerdan? A partir de aquí todas las reacciones se multiplican por 2. Entonces tenemos en total, por cada glucosa que se está rompiendo en esta reacción, 2 NADH. Estos ya son directamente llevados a la cadena de transporte de electrones. Porque esse NAD+, ele só aparece para capturar os hidrógenos, Del hidrógeno de ese gliceraldehído. mas ele não tem relação com o fosfato agregado. No, el fosfato se queda en el gliceraldehído, por eso tenemos 1,3. Acá ya tenemos 3, en el carbono 3 un fosfato. Este fosfato que entra se le agrega en el carbono 1, ¿sí? Entonces tenemos 1,3 bisfosfato. Se le agrega este fosfato para equilibrar las cargas que se le están sacando, ¿sí? Se forman, acá está lo más importante, se forman los primeros 2 NADH. Dime. Sí, claro. Ahí. Se cae otra vez. Ahí se ve. Sim, Sí. obrigada. ¿Dónde estás? No te veo. Ele leva os eletrônicos até onde? Hasta la cadena, hasta las crestas mitocondriales. En la membrana interna de las mitocondrias vamos a tener una serie de proteínas de membrana que van a formar parte de esta cadena de transporte, ¿sí? Que es una otra vía metabólica que vamos a ver. ¿Sí? La respiración celular tiene 3 fases. La célula forma energía química, respira a través de la energía química en 3 fases. Paso 1, la glucólisis, que vamos a ver ahora. Paso 2, el famoso y temido ciclo de Krebs. ¿Sí? No le tengan miedo, traten cosas peores. Krebs solamente tiene una fama
difícil. Me identifico mucho con ciclo de Krebs. ¿Sí? Solo tiene una fama, más de así. Tengo esquiores. Entonces, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, donde realmente se forman las moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. Entonces, hasta allí llegan estos transportadores, hasta la membrana mitocondrial interna de las mitocondrias. Bueno, terminamos acá con 1,3 bisfosfoglicerato, reacción 6, reacción 7. Recién le pusimos fosfato a la molécula. Ahora le vamos a sacar un fosfato. ¿Sí? Pero con un objetivo claro. El fosfato que está en el carbono 1, del 1,3, se le va a dar a una molécula que está disponible en el medio celular, que se llama ADP, que tiene solo 2 fosfatos en su estructura. Cuando le damos uno de nuestros fosfatos, entonces se transforma en ATP. La molécula de 1,3 bifosfato ahora se llama 3-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque le sacamos uno de sus fosfatos. Esto también a través de una quinasa. 1,3 bisfosfoglicerato, quinasa. Entonces vamos a ponerle solo quinasa. ¿Qué hacían las quinasas? No, quinasas coloca, agrega fosfato. Las moléculas que sacan fosfato se llaman fosfatasas. ¿Sí? Entonces fíjense que formamos aquí nuestros primeros 2 ATPs de la vía. Con esta reacción recuperamos nuestra inversión. ¿De acuerdo? Que le sacamos 2 ATPs al medio celular. Ahora volvimos a formar y devolvemos eso al medio celular. Pero la reacción sigue. Entonces acá voy a poner, se forman los primeros 2 ATPs de la vía. De la vía. En la reacción 8 no hay demasiados cambios. El 3-fosfoglicerato se va a reordenar. ¿Qué nos dice la molécula? 3-fosfoglicerato. ¿En dónde está el fosfato? En el carbono 3. Ahora esa molécula del carbono 3 va a pasar al carbono 2. Se va a reordenar nomás. 2-fosfoglicerato a través de una enzima que se llama 3-fosfoglicerato mutasa. Muta, cambia de lugar. ¿Sí? El fosfato que estaba en el carbono 3 ahora se saca y se pone en el carbono 2. Solamente hay un reordenamiento. Sí, claro. Para poder continuar con la formación del fosfonol piruvato que viene ahora, primero ese fosfato se tiene que cambiar de lugar. Si sigue como 3, no se va a poder transformar en piruvato justamente. ¿Sí? Es una cuestión de ordenamiento nada más. Ahora, el 2-fosfoglicerato a través de una enzima llamada enolasa se va a deshidratar y la molécula resultante se va a llamar fosfoenolpiruvato. Ya estamos a un solo paso de terminar la vía común, que son 10 reacciones.
Enolasa. Enolasa. Y por último, el fosfonolpiruvato tiene fosfato, ¿sí? Y ese fosfato se le va a dar a otra molécula que está esperando ahí en el medio celular, que se llama ADP, y que tiene solo 2 fosfatos. Este fosfato de fosfonol se le va a dar al ADP, ¿verdad? ¿Y en qué se va a convertir el ADP entonces? En ATP. A través de una enzima que se llama piruvato, este sí tiene que recordar, piruvato quinasa. Todas las quinasas colocan fosfato, pero este sí tenemos que saber que se llama piruvato quinasa porque es uno de los puntos de control de la glucólisis. Entonces, al sacarle el fosfato, la molécula que queda se llama piruvato. En realidad se llama, bueno, voy a poner piruvato. Acá, cuando el fosfonolpiruvato pierde su fosfato, la molécula que resulta se llama ácido pirúvico. ¿Ok? Solamente que el ácido pirúvico tiene un pKa, una constante de disociación muy corta. Apenas se forma el ácido pirúvico y si está medio acuoso, se deshace de su hidrógeno. Por eso acá se libera un protón, porque el ácido pirúvico, al ser un ácido, tiene la capacidad de disociar un hidrógeno positivo, transformándose en piruvato, que tiene una carga negativa, más un hidrógeno positivo. Entonces, como siempre está en el medio acuoso, le llamamos directamente de piruvato, pero hay un pequeño intermedio donde se forma el ácido pirúvico. Lo mismo, Isa, para el lactato. Cuando veamos la fermentación láctica, primero se forma ácido láctico y el ácido láctico se disocia, separa su hidrógeno separado, lo que sobra se llama lactato, ¿sí? Lo mismo para el ácido pirúvico. Y de esta manera, recordemos que tenemos 2 moléculas de ATP más que se formaron aquí y 2 moléculas de piruvato. Entonces, ¿cuál es el resultado de la vía común? Vamos a tener 4ATP. exacto, tenemos 2 moléculas de NADH que se formaron allá en el gliceraldehído. Tenemos 4 moléculas de ATP que formamos 2 aquí y 2 aquí. Y 2 moléculas de piruvato. Solamente que, como nosotros invertimos 2 moléculas de ATP del medio celular, le tenemos que restar esos 2. Porque aunque agarramos de la célula, tenemos que devolver eso a la célula, ¿sí? Entonces, menos 2 moléculas de ATP, el resultado son netos 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato, que fueron obtenidos a través de una molécula de glucosa. ¿Sí? A partir de una molécula de glucosa que entró, obtuvimos 2 transportadores de electrones que se van a ir directo a la cadena de transporte allá en las mitocondrias. Tenemos 2 moléculas de ATP que ya se pueden usar directamente en cualquier cosa que se necesite dentro de la célula. Y tenemos el piruvato, que es el que va a ir llevando más energía o se va a ir transformando en más equivalentes energéticos, moléculas que llevan energía en el ciclo de Krebs, siempre y cuando tengamos oxígeno disponible. El ATP, se libera en el medio celular, se liberan los 4. Pero ¿qué pasa? Como yo ya saqué antes de la célula 2, a la célula yo le estaba debiendo 2 ATPs, ¿sí? Entonces,
el resultado neto, la ganancia neta de la glucólisis no son 4 en total, sino que son 2, porque tengo que recuperar esos 2 ATP que yo ya había prestado de la célula, ¿sí? Se libera ahí en el medio celular y se vuelve a usar, ¿sí? Pero como ganancia neta solo tengo 2 moléculas de ATP, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir tanto si hay oxígeno o si no hay oxígeno. Por eso, en la vía anaeróbica también obtenemos ATPs. Obtenemos estos 2 ATPs netos, ¿sí? Y en la vía aeróbica, además de estos 2 ATPs, vamos a formar otros 28 más o menos como resultado final, gracias al ciclo de Krebs, más adelante, ¿sí? Muy bien, ¿qué tenemos que saber entonces de la glucólisis a priori? Excelente. Primero, tiene 2 fases. Una fase preparatoria, donde, ¿qué ocurre? Se invierten 2 moléculas de ATP. Y una fase de beneficio, donde se recupera el ATP, se gana más ATP y además se ganan transportadores de electrones. Entonces, glucólisis es la vía de degradación principal de la glucosa, ¿sí? Ocurre prácticamente en todas las células y ocurre a nivel de citosol. Eso es importante porque la vía común, desde glucosa hasta piruvato, ocurre en el citosol. Dependiendo de la necesidad y dependiendo de la situación de la célula, esto va a continuar en el citosol. Si no hay oxígeno, todo termina en el citosol. Pero si hay oxígeno, el piruvato se lleva a las mitocondrias. Entonces la glucólisis aeróbica inicia en el citosol y termina en las mitocondrias en acetil-CoA, ¿sí? Que vamos a ver también en la próxima clase. Entonces, 2 fases, fase preparatoria y fase de beneficio. Se obtienen 2 moléculas de ATP netos, pero se forman 4, se les devuelve 2 a la célula. Se forman 2 transportadores dependientes de niacina, NADH. ¿Dónde se van estos NADH? Hasta las crestas mitocondriales. Se van a la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Al último paso de la respiración celular, ¿sí? Muy bien. Ahora, 10. Bueno, tengo que llamar la lista. La próxima clase vamos a empezar con un caso clínico de asociación con esto para ver qué pasa cuando la glucosa no puede ingresar a las células y cuáles son las consecuencias que va a tener, ¿verdad? A nivel clínico. Necesito que se vayan a estudiar todo lo que es la vía común, ¿sí? No que me mejoren las reacciones, pero sí los puntos más importantes que les dije. Las fases, qué pasa en cada fase, qué se forma. Sí. La glucólisis, antes de terminar, voy a llamar la lista, ¿sí? Un ratito. La glucólisis tiene 3 puntos de regulación. ¿Sí? No, ya no les dije. 3 puntos de regulación, 3 enzimas que van a controlar la vía. Y son todas aquellas que se encuentran en color rojo y que tienen una dirección única, es decir, que son irreversibles. Las 3 reacciones irreversibles son las que controlan la glucólisis: la exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo del tejido, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa. La piruvato-quinasa también se controla. La próxima clase vamos a ver cómo se controlan estas enzimas, ¿sí? Entonces, creo que ya
vayan leyendo sobre esto para poder agilizar un poquito nuestro desarrollo. Y tienen todito ahí en su material explicado así palabrita por palabrita. Es como si fuese que una persona que nunca vio bioquímica va a poder leer ese material porque está explicado reacción por reacción. Basta que se sienten a leer un poquitito, ¿sí? Entonces la próxima clase vamos a hacer eso. Son 3 puntos de regulación: exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvato. ¿Okay? Bien.